Continuamos disfrutando de esta feria del libro digital en Margarita Belén, conociendo muchísimos más lugares. Lo que ven a mis espaldas es el primer mural de aquí, de esta localidad. Realmente estamos conociendo un montón de lugares, de testimonios y por supuesto, junto a ustedes vamos a disfrutar de la historia de Margarita Belén de la mano de Aldo el Pollo Bernal, como lo conocen. Los dejamos en sus manos. Soy Aldo Darío Bernal, más conocido por El Pollo en el pueblo, y también mi amigo de Resistencia y de distintas partes. Soy nacido y criado acá en Margarita Belén, nací en el año 1952, y tuve la suerte de tener jefes de trabajo, compañeros de trabajo, de mucha edad y de mucha memoria. Por eso siempre me interesó la historia, fundamentalmente de mi pueblo de Margarita Belén. Yo, después de un corto tiempo que viví en General San Martín, me vine para Margarita Belén y me quedé definitivamente acá en el lugar donde había nacido. Acá nomás, yo a orillas del Riacho Iné, a unos 3 kilómetros de la zona céntrica de Margarita Belén. Sobre la fundación de Margarita Belén se escribieron muchas historias y la historia, a lo mejor nadie tiene la verdadera, pero la que se conoce, es que los primeros 10 colonizadores que llegaron a la zona de Margarita Belén, en principio Colonia Amadeo, lo hicieron por medio del río Tragadero, justamente en la desembocadura del arroyo Quintana y el arroyo Carolí, que forman unas 3 bocas, llamado también 3 horquetas. Todavía está el puente porque hace 2 o 3 días me mandaron una foto del resto del puerto que queda ahí, de 3 horquetas. Y allí bajaron Pedro Barreres, Francisco Agostini, Juan Pellizzari, Inocencio Moro, Juan Riela, Diego Sánchez, Domingo Selva. Eran 10 colonizadores que llegaron a un lugar por una propaganda colonizadora que se presentó en Tandil, provincia de Buenos Aires, cuando esta gente, inmigrantes, trabajaban haciendo adoquines para asfaltar las calles de Buenos Aires. Y así como muchos colonizadores, inmigrantes, primeramente iban a Tandil, que era trabajo seguro, y posteriormente se distribuían de acuerdo a la propaganda que recibían. Mis abuelos también, mi abuelo materno vino de Tandil, detrás de la propaganda colonizadora de Félix Amadeo Benítez, que había recibido 65.000 hectáreas para poblar la zona. Félix Amadeo Benítez le daba créditos a los colonos para que trabajen, para que compren sus propias tierras, pero le exigía también de que la producción sea económicamente buena, como en el caso de, primeramente se cultivaba el tún, ramio, tártago, caña de azúcar, pero siempre había un problemita con el tema de los precios y todo. Hasta que don Félix Amadeo Benítez le pide a su secretario, a su mano derecha, que se llamaba Marcos Violini,
que busque otra alternativa de cultivo. Y Marco Friolini va hasta Asunción y consigue, era pujante nuestro hermano paraguayo en esa época, tenía una pujanza económica tremenda, a pesar de la guerra de la Triple Alianza y todo, pero estaban más adelantados en el tema de agricultura que otros países. Y allí consigue la semilla de algodón, pero esta semilla de algodón era amarronada, la planta era arbórea, tenía aproximadamente 2 metros de altura y era dificultosa cosechar por la altura que tenía la planta, hasta que en el actual INTA de Colonia Benítez, que no era INTA entonces, se llamaba, creo que Escuela de Agricultura del Nordeste o algún nombre parecido, se llegaron a hacer los injertos hasta que se consigue que la fibra del algodón sea de color blanco y la planta sea no más de 1 metro de altura. Esto lo dice don Guido Miranda en su libro Historia de las Cooperativas Chaqueñas, Agrícolas Chaqueñas, y también lo de Marco Friolini, la impronta que tuvo de tratar de conseguir otra alternativa de producción para la zona. Margarita Belén tiene su asiento a partir de la cooperativa Triunfo. A partir de la cooperativa se eligen los terrenos más altos en una de las crecientes que hubo del año 1919, creo que fue. Los colonos eligieron un lugar para asentamiento de la cooperativa, la misma que estaba en el campo propiedad de Hugo Riela, casi en jurisdicción de Colonia Benítez. Esa cooperativa, fundada en 1897, el 24 de octubre, llamada Sociedad de Colonos Productores de Colonia Benítez y Margarita Belén. Entonces, esa cooperativa se traslada a Margarita Belén, o mejor dicho, se funda Margarita Belén el 5 de enero de 1905. Bueno, todo lo que tuvo que ver Margarita Belén dependió mucho de la cooperativa. La fundación del Club San Martín fue un pedido de socio de la cooperativa para formar un centro social y recreativo, que así se lo llamó hasta el año 70, y la cooperativa impulsa y se compran los terrenos ahí al costado de la cooperativa para la creación de ese centro recreativo y cultural. También en el año 1957, si no es tan importante la cooperativa que en el año 1957 un grupo de colonos sugieren a las autoridades provinciales de que se comience con la escuela, con la enseñanza secundaria en Margarita Belén. Arranca en 1957, pero ese proyecto dura 2 años hasta que se crea la fibra de plástico, poliamida se llamaba, eran camisas de mitad plástico o casi todo plástico. Entonces pensaron que eso iba a ser el reemplazo del algodón. Bueno, estaban completamente equivocados, pero a todo eso la Compañía Nobleza de Tabaco aprovecha la oportunidad, se mete en la producción, donde era algodonera de la cooperativa, a incentivar a los colonos a plantar tabaco. Pero no solamente eso, sino que a cada chacra le daban un crédito contra escritura para la construcción de estufas, 1 o 2 estufas de tabaco.
era algo que ahora vemos como inexplicable, porque podrían hacer como se está haciendo actualmente, que hay una gran estufa en la cooperativa de tabacaleros, y el colono pide turno y va a procesar su tabaco ahí para ponerlo a la venta. De esa manera, de esa manera la Compañía Nobleza de Tabaco queda con la producción de la zona y se termina, desgraciadamente, el tema del algodón en la zona de Margarita Belén. Tiene que ver, por ejemplo, la cooperativa con todos los comedores, hospedajes que tuvimos en el pueblo para proveer la cantidad de gente que se agolpaba en las puertas de los galpones de la cooperativa para hacer la entrega del algodón. Socios que venían de Campo Winter, General San Martín, Las Palmas, La Leonesa. Tuvimos que ver también que fue algo muy importante y luego se dejó pasar sobre la creación de una fábrica de dulces de batata que tenía extensión para ser también una fábrica de dulces de limón. Pero en 2 o 3 años se murió el director técnico, que fue don Lorenzo Bianucci, un italiano de acá del pueblo, y la cooperativa alquila sus instalaciones para que 2 ingenieros de Las Toscas produzcan en la fábrica de dulce y comercialicen por su cuenta el producto. O sea que pasa a ser directamente una sociedad de alquiler, la cooperativa. Todas las cosas que tuvo de importancia la cooperativa, como ser, por ejemplo, que en el año 32, ante la crisis mundial, proponen el achicamiento del correo, transformarlo en estafeta postal. La estafeta postal es que una sola persona recepcione cartas, distribuya, pero en su casa, y se pierda la comunicación de importancia que había en ese entonces, cuando el teléfono era una quimera, hablar de resistencia, por ejemplo. Entonces teníamos el telégrafo, telegramas, y la dotación del correo estaba compuesta por el jefe de correo, mensajero, cartero, guardahilos y otro personal. Eran aproximadamente 4 o 5, contra uno que podía ser esta. La cooperativa se trancó, vamos a decir en criollo, y pidió a las autoridades del correo postal qué era lo que ellos pretendían para que se siga funcionando en Margarita Belén el correo. Entonces ellos les piden, queremos un lugar donde pueda funcionar, un lugar cómodo donde pueda funcionar el correo. Algunos memoriosos se van a dar cuenta que en la esquina, donde se construyó un galpón últimamente de la cooperativa, uno de los últimos galpones, funcionaba allí el correo, y en la parte de atrás la casa del jefe de correos con su familia, que era era de las propuestas que le hacía el correo para que siga funcionando como tal en Margarita Belén. Bueno, Margarita Belén se caracterizó por muchas cosas. Tuvimos comprando terrenos del otro lado del INE, los costos eran mucho más bajos que los que se compraban en esta parte y es sobre el pueblo. El riacho INE era un problema. Era un riacho que tenía, si bien no tenía un caudal como fue el Paraná, pero
complicaba la entrega de producción a la cooperativa. Entonces eran más baratos. Mi abuelo compró un terreno, eran predios de 37 hectáreas. Mi tío abuelo también. Don Pedro Castañé también, que compró una parte más arriba, lo que es propiedad de Tulio Varga hoy. Y entonces la solución que busca don Pedro Castañé, este francés que vino de los Pirineos a principios de siglo, construye un puente sobre el riacho Iné. Entonces pide al gobierno nacional autorización para poder percibir un peaje a los usuarios del puente. Y el gobierno nacional le autoriza al cobro del peaje. Yo pensé que el primer peaje que teníamos acá cerca sería el puente Chaco Corriente, y era no, hace mucho antes, habrá sido en el año 20 aproximadamente, en el que Pedro Castañé comienza a cobrar el peaje por una cuestión lógica y justa, que era para pagar o amortizar lo que él había gastado en la construcción de ese puente, que hoy desgraciadamente ya no se encuentra. Yo creo que únicamente cayó hace unos 20, 30 años. Teníamos en Margarita Belén el sistema de agua, que era cada tanto en una esquina un sistema de bomba de diafragma, que era el autorizado en instalar y mantener era don Valentín Trangoni. En el año 65 el contrato decía que se firmaba el convenio por 5 años más por el mantenimiento de 17 bombas distribuidas en el pueblo. Por ejemplo, los chicos no pueden entender por qué, cómo quedaban tanto tiempo las bombas si se les ponía nada, y que cada uno de los vecinos cuidaban las bombas que estaban instaladas en las veredas como si fuesen propias, porque realmente las bombas eran de los vecinos y era para uso comunitario. Cosas así que los chicos de hoy, a lo mejor contándoles esa historia, no es que no creen, como también que la plaza central estaba cerrada con alambrado de púa y de alambre liso, y para ingresar a la plaza central teníamos que hacerlo por medio de molinetes de madera instalados en las 4 esquinas de la plaza. Era la única manera de acceder a la plaza, y de esa manera los caballos y la vaca que andaban, que era pista normal para ellos por el pueblo, no entraban a consumir las plantas que había ahí. Bueno, historia así por ejemplo, yo siempre tuve la idea de que era obligación de la cooperativa prestar su vehículo ante algún caso de extrema gravedad de salud de algún socio o no socio, para que haga el viaje a Resistencia. La cooperativa se tomaba todo eso como si fuese algo que... Y no tenía acostumbrado a eso, a que la cooperativa se encargue de la salud pública también, por lo menos del traslado de enfermos. Bueno, en una parte, por ejemplo, de la parte de que las distracciones nocturnas que tuvimos en el pueblo fue el centro social, donde se podía ir a los bailes, pero vestido de traje y corbata, si no, no te dejaban entrar. Pero tenía alternativa, como la pista La Pajarito. La Pajarito le decían a la pista porque la señora, la dueña, era una rosarina,
y al hijo le decían Pajarito, entonces quedó vista la Pajarito, que fue creo que una de las primeras de Margarita Belén. Después tuvo la pista Splendid, la pista Unión Obrero Fabriles, que era de los empleados de industria de la Cooperativa del Triunfo, y la pista El Campiriño, el Club Juventud, eran distracciones las únicas que teníamos, y los cines, el Cine Belén, que era un cine, por supuesto, era al aire libre, tenía muy limitadas los días que podían dar función, en verano, por supuesto. Después estaba el Salón de Pérez, frente a la plaza, que todavía está, donde había un lugar, un escenario para teatro y también para proyectar películas. Todavía está la casilla, la parte de arriba le decíamos la casilla, porque también tenía el Cine Belén, que era el que está ahí al aire libre, y después el otro cine era en el Cruz San Martín. El Salón del Cruz San Martín tenía, ahora con esta remodelación que hicieron, sacaron por supuesto el tema del cine, la casilla del cine, que era donde el operador subía a proyectar las películas. Y la otra distracción, por supuesto, eran las carreras cuadrilleras los domingos en el campo de Tokio Ovejero. Ahí se armaban lindas carreras, era la distracción de muchísima gente, casi todo el pueblo asistía. Deportivamente anduvo bien también Margarita Belén con respecto al básquet, respecto al fútbol últimamente, porque siempre estuvo militando en la B, posteriormente pasó a la primera A, pero en el básquet estuvo mucho tiempo en Cruz San Martín, entre uno de los primeros equipos de la Asociación de Básquet de Resistencia. Y bueno, en la cooperativa, también se aprovechó, y sigo hablando de la cooperativa, la cooperativa tuvo el primer mimeógrafo que se compra, a lo mejor ustedes van a conocer, pero el mimeógrafo es como un cilindro con tinta donde se ponía una hoja que se llamaba stencil. El stencil ese perforábamos con la máquina de escribir sin cinta, y entonces la cinta, al perforar la letra, se trasladaba al papel que se lo ponía, un papel blanco, por ejemplo. Y bueno, y mediante eso teníamos un medio de comunicación importante en la escuela. Antes de eso, había una publicación de don Luis Bernal que se llamó Defensas, que hacía a máquina con una Remington, que una de las hijas hoy hace un tiempo me mostró que la tiene en su casa y debe tener unos 100 años. Con esa máquina se tomaba a escribir con papel carbónico, o sea que hacía 4 copias por hora, por cada 2 horas, qué sé yo, para distribuir en la incipiente localidad de Margarita Belén. Posteriormente, la cooperativa también compra el mimeógrafo, la escuela, fue el sumo. Posteriormente ya llega el tema de la fotocopiadora. Y con la fotocopiadora en el año 83 sale una publicación. Estaba el negro Genefe, René Ayala, bastante crítica a todas las cosas, porque antes éramos un poquito rebeldes, y eso se publicó, pero tuvo una vigencia de 3 o 4 números solamente, muy poco, y posteriormente sí, yo en el año 94 comencé con la revista Algodón hasta el año 2005, 11 años, y yo, tuve la suerte de tener jefes
o compañeros de trabajo como Julio Nasir, como Delfino Alfonso, que tenían mucho más edad que yo, y conocían de la historia y los escuchaba. Y posteriormente se me arrima cuando empiezo lo de la revista, el tercer, cuarto número, viene Omar Rosso a ofrecerme su servicio como corrector. Y ahí comenzamos a hacer las investigaciones. De ahí tal vez es que me interesó tanto la historia de Margarita Belén, porque tenemos en el libro, tengo en los libros, las investigaciones que hicimos a la par en todos los casos. Y algún día voy a publicar un libro sobre las instituciones del pueblo que tuve el honor y agrado de hacerlo con el profesor Omar Fernando Rosso, que falleció en el año 2004.